Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy vamos a preparar avena. Avena la vamos a hacer en caliente y le vamos a dar 5 sabores diferentes. La verdad, la avena es uno de mis desayunos favoritos y honestamente no me gusta comprar de sobre de la que ya viene preparada y saborizada porque se me hace que puede contener ciertas cosas muy procesadas. Lo mejor es darle sabor nosotros con ingredientes puros que tengamos en casa. Por eso les hice este video con 5 sabores diferentes. Vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar haciendo una base que se hace nada más con avena. Voy a agregar aquí mi avena. Voy a agregar leche, la leche que ustedes utilicen, leche de vaca, leche deslactosada, la que ustedes utilicen. Hay que añadir unos pedacitos de hielo porque la tenía demasiado fría. Si la pueden tener a temperatura ambiente es mucho mejor. Y voy a agregar aquí también una pizca de sal. Entonces voy a revolver y voy a esperar a que esto comience a calentarse y comience a hervir. Y una vez que nuestra avena ya está caliente y empieza a hervir, si se fijan aquí de este lado ya se empiezan a ver unas burbujas. Ya está bastante caliente la leche. En este punto nos vamos a mantener revolviendo. Es importante revolver para que la leche no se vaya a derramar. Y vamos a cocinar nuestra avena por 10 minutos. Pasados los 10 minutos, así se tiene que ver ya nuestra avena. Si se fijan, súper cremosa, ya está cocinada y deliciosa. Voy a separarla en 5 porciones para empezar a darle sabor a cada una de ellas. Ya tengo mis avenas separadas por porciones, son 5 porciones. Y para cada porción estamos utilizando media taza de avena y una taza de leche y una pizquita de sal. Esta es la avena que yo utilizo. Me gusta mucho porque es gluten free. La avena no contiene gluten, pero a veces se procesan molinos donde hay gluten. Y esta está certificada como gluten free y aparte es orgánica. ¿Qué quiere decir? Que este grano de avena no ha sido modificado genéticamente y que no tiene nada de pesticidas ni nada que la haga tóxico. Entonces, si tienen acceso a una avena así que sea orgánica, es lo mejor que pueden comprar. Entonces, se las recomiendo muchísimo. Hay varias marcas, obviamente. A mí esta es la que consigo muy fácil y la que me gusta. Y es avena entera, ¿sí? O sea, viene la hojuela entera, porque a veces la avena ya viene como precocida. Esta está entera. Vamos a empezar con la primera preparación de la avena. Es una avena sabor Almond Joy. Si ustedes conocen el chocolate Almond Joy, es un chocolate que lleva obviamente chocolate, coco y almendra. Entonces son los sabores que le vamos a dar a la avena. Voy a agregar un poquito de vainilla. Voy a agregar un poco de endulzante, edulcorante, lo que ustedes quieran. Pueden utilizar azúcar moscabado, miel de maple, el que ustedes prefieran. Y yo estoy utilizando ahí stevia y voy a utilizar un poquito de cacao. El cacao que estoy utilizando también es orgánico. Entonces voy a revolver hasta integrar muy bien todos estos ingredientes. Una vez que ya está todo perfectamente incorporado, voy a poner de toppings un poquito de hojuelas de coco por la parte de arriba. Voy a poner unas almendras. Y finalmente también un poquito de cacao nibs. Aquí también pueden poner un poquito de chispas de chocolate, lo que ustedes quieran. Entonces así es como queda ya lista nuestra primera sabor Almond Joy. A continuación vamos con la avena sabor pie de manzana. Para esta avena la vamos a saborizar con un poco de vainilla, canela en polvo, miel de maple y le vamos a poner también media manzana rallada. Y vamos a incorporar muy bien todos estos ingredientes. Una vez que ya tenemos todo incorporado, vamos a partir unas rebanaditas de manzana, aproximadamente unas 4. Y vamos a decorar con esto nuestra avena, con un poco de nuez en trozos también.
Y le vamos a poner un poquito de crema de almendras. Y así quedó lista ya nuestra avena de pay de manzana. A continuación vamos por nuestra tercera opción, que es pastel de zanahoria. Voy a comenzar agregando, rallé una zanahoria pequeña, voy a comenzar agregando aquí la mitad. Voy a agregar un poco de canela, un poco de vainilla y el endulzante que voy a agregar aquí es un sobrecito de stevia. Recuerden que pueden utilizar lo que ustedes prefieran y vamos a integrar todo muy bien. Una vez que ya está nuestra mezcla lista, vamos a poner de topping un poquito de zanahoria por la parte de arriba. Vamos a poner también un poquito de nuez. La vamos a poner en trocitos por la parte de arriba, que si se fijan todo esto nos recuerda al sabor de pastel de zanahoria. Y finalmente vamos a poner un poquito de arándanos. Pueden poner también pasitas, la verdad a mí me gusta mucho más el arándano y por eso lo estoy agregando aquí. Y así queda lista ya nuestra opción de pastel de zanahoria. Vamos por la cuarta opción, que sin duda es de mis favoritas, que es la de pan de plátano. Avena sabor pan de plátano. Vamos a comenzar pelando un plátano y vamos a dejar la mitad para decorar y la otra mitad la vamos a hacer un puré y lo vamos a agregar a nuestra avena. Vamos a agregar también un poquito de canela en polvo, que me fascina. Vamos a agregar un poquito de miel de maple y vamos a agregar también vainilla. Y vamos a incorporar muy bien estos ingredientes. Una vez que está lista, vamos a rebanar nuestro plátano y lo vamos a poner de topping. Vamos a poner también un poquito de nuez en trozos en la parte del centro. Y por último vamos a poner un poquito de crema de almendra por la parte de arriba. Y así terminamos con nuestra cuarta opción de pan de plátano. Ahora vamos con un básico que es la avena de frutos rojos. Voy a agregar un poquito de vainilla y para darle un poquito de dulzor voy a agregar miel de maple y voy a integrar todo muy bien. Y ahora sí, ya que los tenemos listos, vamos a empezar a agregar un poquito de frambuesas en uno de los extremos y después un poquito de blueberries. Voy a terminar con un poquito de pistachos y finalmente con un poco de semillas de chía. Y así terminamos con nuestra quinta opción de frutos rojos. Y ya tenemos aquí listas nuestras 5 opciones. Vean nada más qué delicia. Como se dieron cuenta, muchas llevan algo básico que es vainilla y canela. La verdad a mí la canela me encanta, tiene muchísimas propiedades. Entonces, si les gusta, no duden de verdad en ponérsela. Esta es una manera muy rica de comer la avena en diferentes opciones. Como les comenté, el básico es media taza de avena por una de leche. Ustedes pueden hacer como yo lo hice en un principio, que fueron 2 tazas y media de avena por 5 de leche y hacer como ya su base, que es la avena. Y el día que les toque desayunarla, nada más la calientan un poquito y le agregan los toppings que ustedes quieran. Espero que disfruten muchísimo de estos deliciosos desayunos y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.